¿Qué tal, prima? ¿Cómo estás? Hola, qué padre vernos otra vez. Estoy muy contenta de estar en un episodio más por acá. Ya nuestra cuarta temporada. Está padrísimo. Hemos tenido invitados bien interesantes y seguimos con la racha. Eso es lo que más me gusta. ¿Tú cómo estás? Muy bien, prima, muy contento igual de verte, de estar aquí platicando con un nuevo invitado el día de hoy, de poder ver que la reacción de la gente ha sido favorable. Muchas gracias por sus likes, por sus comentarios. Por favor, ayúdenos a compartir los clips que posteamos en el Facebook. Les dejamos acá las redes sociales para que nos sigan. Y, y nada, muy contento igual de poder estar platicando. Y me gusta porque he encontrado mucho crecimiento en estos episodios, y lo digo en el sentido de que con los invitados que hemos tenido oportunidad de hablar, han hecho como algún clic en el momento de vida que está pasando. No Ujú. sé si te pasa que de repente empatizas con algo que dice alguno de los invitados y dices, wow, me está pasando esto exactamente, o traía yo como este conflicto, o traía yo este como sentir y como que lo exteriorizas con la plática. Sí, 100%. Creo que no ha habido un episodio en el que no me pase. O sea, como que siempre termino, pues sí, haciendo como una o sea, lo veo como muy cercano a alguna situación que me esté pasando en el momento, ¿no? Entonces como que me hacen muchos clics, me caen veintes y creo que esa es la parte que más disfruto de esto, ¿no? Como que hay cosas que van como aterrizando a través de estas pláticas y que incluso me sirven como para ser más observadora o me sirven como para hasta tomar decisiones, ¿no? Como decir, no, Así creo que les es. tengo que cambiar. Entonces, eso es lo que más me está gustando. Sí, está muy interesante y espero que la gente que nos esté viendo también esté encontrando este crecimiento, este clic bonito que hemos hecho con los invitados. Y hablando de los invitados, hoy estamos aquí por platicar con una invitada que ya tuvimos en algún episodio anterior, que nos fue muy bien en el episodio en el que platicamos. Es una persona con mucha energía, con una vibra muy bonita y además con mucha sabiduría. Y el día de hoy vamos a abordar un tema muy particular, que es la interpretación de sueños. Ella es Vanessa Rodríguez. Hola, muchas gracias por la invitación nuevamente. Estoy muy contenta de estar aquí otra vez con ustedes, platicando estos temas que tanto me gustan. La verdad es que cuando yo entré a todos estos temas espirituales, energéticos, me ha dado mucho para mejorar en mi día a día y qué bonito poderlo compartir con ustedes. Ay, No, Vane, pues hombre, gracias. qué padre y muchísimas gracias por aceptarnos de nuevo la invitación. La verdad es que recuerdo con mucho, como con mucho cariño el episodio pasado contigo, porque creo que estuvo muy emotivo, como que salieron muchas cosas bonitas, interesantes, aprendizajes. Entonces, la verdad es que qué placer tenerte por acá de vuelta. Gracias por aceptar. No, al contrario, gracias por invitarme y en este nuevo tema que vamos a platicar, que la verdad es que da para muchísimas horas, vamos a intentarlo resumir, pero la verdad es que yo me podría hablar todo un día del tema de los sueños, porque es como vivir otra vida. ¿Saben cuánto tiempo de nuestra vida vivimos soñando? O sea, es como la mitad de la vida vivimos despiertos, pero la otra mitad vivimos dormidos, entonces es otro mundo muy interesante. Justo eso, sí, yo me imagino igual que sería como un, no sé, universo paralelo. Hay sueños que te marcan, hay sueños que tienes alguna premonición, hay sueños que te hacen sentir algo cuando despiertas o incluso cuando estás soñando, ¿no? El típico que te caes y sientes un vacío en el estómago físico, ¿no? O sea, en realidad sí sientes un vacío. Pero a todo esto, pues no sé, o sea, empezando por el principio, qué serían los sueños? ¿Hay una explicación científica del por qué soñamos?
Sí, bueno, el qué son los sueños, pues es una vía muy privilegiada que nosotros tenemos a nuestro inconsciente. En realidad, en este mundo inconsciente no nos generamos ningún juicio, entonces creamos escenarios sin juicios para poder analizar nuestro día a día, nuestro estado de vigilia, nos da como todo ese bombardeo de información de lo que nos está pasando y en sueños nosotros intentamos como analizarlo o reanalizar todo lo que está pasando en nuestro día a día cotidiano, ¿no? Pero sin un juicio, con un escenario más controlado y podemos ver como mensajes más claros que nos pueden ayudar incluso a resolver nuestro día a día. Y bueno, los psicólogos, uno de ellos, Sigmund Freud, Jung, realmente empezaron a estudiarlo de manera ya científica, empezaron a darle una rama a la interpretación de los sueños, e incluso empezaron a hacer como teorías muy específicas de cómo a través de métodos psicológicos podían interpretar los sueños, podían darle al paciente mayor claridad de acerca de eventos traumáticos o de ciertas situaciones que han pasado en su vida y que muchas veces hay situaciones que bloqueamos o que ya no recordamos y ahí están viajando en nuestro inconsciente intentando resolverlo, ¿no? Al final nuestra vida, como bien decías, es como un mundo paralelo, este mundo de los sueños, donde nuestro inconsciente, nuestra alma entra todo en juego y empieza a intentar resolver cosas que no has podido resolver en tu día a día, lo llevamos al inconsciente, ¿no? Es ese mundo maravilloso. O sea, en cierta forma es como un tipo de simulación, ¿no? Sí, exactamente. Al final intentas resolver en ese inconsciente tus traumas, tu día a día y encontrar soluciones. Y ¿saben qué pasa? Que muchas cosas es que se van, de hecho el 80% de nuestros sueños son sueños del deseo, ¿no? De algo que añoramos, que deseamos tener en nuestro día a día y que nuestra mente está en constante revolución de cómo podemos resolver para lograr ese éxito, para lograr ese sueño, para lograr ese deseo que tenemos, ¿no? Claro, oye, pero aún así, aunque sean como de un objeto del deseo, como que siento que los sueños como que no rompen esa parte de los valores muchas veces, ¿no? De poder decir, ah, pues era un sueño, lo hubiera pateado, lo hubiera matado, hubiera hecho esto, ¿no? Al fin que estaba soñando. Obviamente no lo haces consciente, tal vez que estás soñando, pero de alguna forma, aunque sea un objeto de que digas, bueno, me hubiera gustado hacer esto, como que siento que muchas veces como que no rompe esa parte de tus valores como persona. ¿Será o estoy equivocado en eso? Fíjate que al ser un escenario en el que tú no tienes juicios, realmente ahí puedes hacer de todo y ahí realmente te das cuenta de cómo eres tú en realidad. Porque a lo mejor en ese sueño si matas a alguien, si entonces es como ese odio reprimido que podrías tener hacia una persona y que tu subconsciente lo está trabajando de una forma diferente. Entonces, hay arquetipos, hay situaciones que en sueños pues realmente no te generas tú un juicio, sino simplemente sucede. Y yo cuando hablo, cuando me enseñaron mucho más acerca de este tema, quisiera como poner en claro algo que la gente luego como que se le hace chistoso contar sus sueños, ¿no? Al final, dicen, oye, soñé esto porque no tienen coherencia, a veces es como que de un escenario pasas a otro y así, y a veces se nos hace gracioso lo que soñamos. Sin embargo, hay que tener como mucho respeto con los sueños porque es literal desnudar tu alma, cuando tú lo estás contando, literal estás diciendo a la otra persona lo que hay en tu inconsciente y le estás desnudando todos tus pensamientos. Por eso hay que tener como mucho cuidado en qué cuentas, cómo lo cuentas, a quién se lo cuentas, porque literal nos decía nuestro profesor que nos enseñó esta parte de interpretación de sueños, es como mostrar tus calzones sucios y decir, miren, aquí está el calzón, a lo mejor no sé, sucio, ¿no? Entonces, en ese punto hay que tener como mucha conciencia yo a veces, ahora que escucho a la gente de repente contando sus sueños así como si nada, digo, híjole, deberían de ser como más precavidos en todo el proceso emocional
qué hay detrás de ese sueño y que yo, por ejemplo, hoy que sé interpretar, que puedo interpretar lo que está pasando en su vida de esa persona que se le hizo fácil contarlo, porque me ha tocado, ¿no? De repente me tocó en alguna ocasión una mamá que quería interpretar el sueño de su hijo. Entonces el hijo se le hizo fácil contarle a la mamá me pagó la consulta, me dijo, te voy a pasar el sueño de mi hijo, me lo interpretas. Y al final no se daban cuenta que la connotación del sueño del hijo era como un tema muy sexual de algo reprimido que tenía el hijo de manera sexual. Entonces, pues, ¿cómo se lo iba a contar yo a la mamá? Pues tuve que contárselo, pero al final era algo muy personal del hijo, ¿no? Y que a lo mejor el hijo pudo haberme contactado a mí directamente, ¿no? Y no que la mamá se tuviera que enterar de sus chismes sexuales a nivel inconsciente, ¿no? Entonces, en ese tipo de situaciones hay que tener mucho cuidado porque literal estás contando tu vida a nivel inconsciente y lo que tú decías. O sea, a lo mejor en mi sueño mato a alguien y en mi vida real pues no se me ocurriría matar a alguien. Pero no es que literal vayas a matar a alguien, sino que traes ahí un odio reprimido que tu inconsciente al no juzgar, al tener un escenario más controlado, pues hace y deshace, ¿no? Entonces, por eso es tan importante como cuidar o analizar qué estamos soñando, porque ahí nos puede dar como claves y respuestas de decir, ok, ¿por qué maté a esta persona en mis sueños? Quiere decir que hay algo en mí, hay un odio o hay una situación que no he logrado resolver, que la llevo a la parte emocional y de agresión contra el otro en vez de analizar qué está pasando, ¿no? Creo que una de las formas de las que a mí me interesó mucho este tema fue porque igual en algún punto de quiebre de mi vida, yo empecé a soñar cosas bien raras y yo quería entenderlas. Y este amigo empezó a interpretarme mis sueños y me decía, ah, claro, estás soñando esto por esto y esto y esto. Y me hacía un clic que yo decía, claro, pues sí, ¿cómo no lo vi antes, no? Y entonces empecé a resolver situaciones en mi día a día que ya me daban más tranquilidad, de verdad es como una paz que te llega de poder entender qué está pasando en tu inconsciente para poderlo poner en práctica en tu día a día, que de verdad es una terapia. Entonces, por eso lo incluí ahora en mis terapias, porque para mí fue una terapia el que me interpretaran sueños. Oye, está bien interesante esto que dices y, o sea, se me hace que es parte del despertar consciente, ¿no? Del ser humano. Y ahorita mencionabas tú que fue esta persona, ¿no? Que quien te dijo, ah, soñaste esto por esto y tal, y te interpretó el sueño. Y entonces digamos que como que nació en ti el interés por esta parte de interpretación, porque hubo alguien que te dijo, ah, hey, aguas, ¿no? Aquí este rollo. Y por otro lado, tú también estabas receptiva, ¿no? Porque también es un rollo, o sea, no a cualquiera vas y le dices, ah, yo te interpreto esto, o sea, como que tienes que tener tal vez mucha confianza, ¿no? O que la persona te lo pida y así, pero creo que está, o sea, es bien fuerte esto que estás comentando porque, pues por un lado, tú tuviste la fortuna de que tenías a esta persona cerca, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, mi papá sabe mucho de interpretación de sueños y desde que éramos chiquitos nos hablaba de ello y nos ayudaba a interpretar muchos sueños, ¿no? A la fecha, de repente cuando tengo sueños así eh, como especiales o tal vez con mucho detalle, incluso le digo, oye, pa, fíjate que soñé esto y él se clava, pero en el más mínimo detalle, ¿no? O sea, me pregunta hasta, ¿y de qué color era el cepillo? ¿Y qué tono de verde? ¿No? O sea, cosas ya muy, muy, muy clavadas. Eh, pero ¿qué pasa con toda esa gente que, porque decías tú, ¿no? O sea, el chiste es como hacernos consciente e interesarnos, pero creo yo, es mi punto muy personal, como que la gente va por la vida no tomándole mayor importancia, ¿no? Como que, ah, pues soñaste y X, pero no, o sea, no sé, no conozco a nadie que de repente me diga, ¿sabes qué? Pues voy a indagar un poquito a ver en mis sueños qué onda. No sé si tú que ahorita ya te dedicas más a esto, ¿cómo ves este rollo, no? De qué tanto se clava o se interesa la gente,
que no tiene tal vez como alguien que tuviste tú o que tengo yo a la mano que nos metió en esto. Creo que tiene mucho que ver con el cambio de conciencia. Cuando tú empiezas a tener este despertar espiritual, a tener esta conciencia de diferente forma, de ver las cosas desde otra perspectiva, realmente empiezas a interesarte por todo lo que ocurre en ti. Entonces, la verdad es que todavía hay mucha gente dormida, mucha gente que no le interesa esta parte espiritual de conectar consigo, con su amor propio, con entenderse un poquito más de por qué crea ciertas situaciones en su vida o por qué le pasan ciertas cosas en su vida. Creo que yo llegué a un punto muy clave en ese momento de mi vida en donde yo quería literal ya no sentirme mal y entender por qué me estaban pasando ciertas situaciones. Y eso me llevó a querer entender mis sueños, porque literal, pues de esa fecha de donde me empezaron a interpretar sueños hacia atrás, yo no recuerdo que me interesara realmente este tema, ¿no? Realmente creo que hay un punto en el que tú empiezas a hacer conciencia y puedes pasarte el resto de la vida soñando y teniendo sueños incluso premonitorios. Creo que ese tipo de gente que a lo mejor tiene sueños premonitorios pudiera despertar un poquito más rápido a interesarse sobre estos temas. Sin embargo, pues hay mucha gente que no los tiene, ¿no? Y pues puede pasar desapercibido por toda su vida, soñó, nunca supo para qué ni por qué y ¿no? Sin embargo, la gente que estamos despertando nuestra conciencia, que queremos entendernos un poquito más o por qué suceden este tipo de cosas en nuestro inconsciente, al final es como una terapia, ¿no? Te digo, para mí me funcionó el entenderlo para poder resolver situaciones del día a día. También mucha gente me pregunta, oye, pero, o sea, te voy a pagar una interpretación de sueños. ¿Cómo sé qué sueño contarte? ¿Cómo sé cuál vale la pena o cuál no, no? Porque también me ha pasado que dicen, pues no sé si valga la pena que me interpretes un sueño, eso de qué me va a servir, ¿no? A mí me sirvió, por eso lo he platicado y lo pongo en práctica y les digo que va a depender mucho, como dices tú, del sueño que tengas. Si al despertarte te dejó una sensación o una emoción que te deja inquieta, ese es un sueño muy bueno a interpretar, porque por ahí hay una emoción atorada que te dejó ese sueño y que posiblemente tu inconsciente estaba intentando resolver y te quedaste con esa emoción. Entonces, al entenderla, pues la vas a liberar. O, por ejemplo, me pasa mucho también con gente que ya falleció, ¿no? Que dicen, es que quiero saber si realmente mi mamá vino a visitarme porque falleció y en sueños me dijo tal. Entonces, son situaciones que como muy específicas que yo les digo, sí vale la pena interpretar y como bien dices, o sea, al final el sueño yo siempre les digo, es que no me puedes decir, interprétame, no sé, que mordí un pan. Ese fue mi sueño. Y pues no, o sea, necesitas el contexto. Estabas en un Claro, cuarto, estabas en un cementerio mordiendo un exacto. pan. ¿En dónde estabas? ¿No? Tienes que saber el lugar, cuáles son los personajes principales, los personajes secundarios, si soñaste a color, en blanco y negro, si recuerdas el objeto que tenías en la mano, no sé, o sea, son muchas situaciones que yo les digo cuando doy esta terapia, es que me tienes que contar, o sea, sin inventar, porque también de repente pueden estarse inventando cosas, le digo, literal lo que recuerdas, no me inventes, nada más dime, pasé de este escenario a este otro y no le cambies nada, lo que recuerda es con eso, pero intenta lo más detallado posible, porque todos esos detalles a mí me sirven como elementos para interpretar el sueño. Al final, lo más chistoso cuando yo entré al curso de interpretación de sueños es porque yo quería autointerpretar los míos. Pero ¿sabes qué pasa? Que muchas veces cuando quiero interpretar los míos, yo le meto juicio, ¿no? Yo empiezo, puede ser esto o esto, y ya empiezo a meterle juicio y ya no, ya empieza a sesgarse un poco la información. Entonces, lo padre es que una persona te lo interprete porque desde un punto neutral, desde yo no conozco nada de tu vida,
puedo interpretar tu inconsciente y puedo decirte de manera neutral, ¿sabes qué? Está pasando esto, esto y esto, por estos elementos estoy viendo esto, y al final también el interpretar un sueño es una canalización de la energía de la persona. Entonces, con los elementos que la persona te da, con lo que soñó en su inconsciente, empiezas a canalizar y a encontrar el por qué estaba soñando eso, ¿no? Y entonces cuando viene la retroalimentación, oye, pues tu sueño puede significar esto, eh, a lo mejor hay una situación en tu vida así, 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 que te está haciendo soñar y te está detonando este sueño. Y ya entonces platicas con la persona y dices, sí, fíjate que, no sé, me divorcié y entonces pasó esto y esto y lo otro. Y entonces pues ya le da como el sentido al porqué del sueño, ¿no? Oye, Así ahorita es. que comentabas esto de no me inventes y esto como que fuera lo más apegado a la realidad, por ahí alguna vez leí, no sé, me imagino que no hay tanta certeza, quizás, pero por ahí una vez leí que cuando despiertas, si es que recuerdas el sueño, o sea, como que en los primeros 5 minutos recuerdas solamente ya el 70% y al no sé qué tiempo, no sé, a la media hora ya recuerdas nada más el 50% o algo así, ¿no? Había leído. Por otro lado, también pasa mucho que de repente estás soñando, te despiertas y ¡pum! Se fue. Y era como, ¿qué soñé? ¿Qué soñé? ¿Qué soñé? O sea, me acuerdo que estaba soñando con X o Y o algo, pero no me acuerdo qué estaba soñando, ¿no? O muchas veces pues ya no te acuerdas, ¿no? O sea, como que se supone que soñamos todas las noches, pero no te acuerdas siempre de tus sueños. Yo creo, en mi caso, son muy contadas las veces que me logro acordar como muy lúcido de un sueño, ¿no? Entonces, por qué pasa eso? ¿Por qué es que no recordamos muchas veces? ¿Tiene que ver con género? ¿Tiene que ver con edad? ¿O qué pasa? No, la verdad es que todos soñamos, no importa el género, no importa la edad, todos tenemos sueños, siempre. El que diga que no sueña o que no recuerda sus sueños es porque está bloqueando ese canal, pero realmente todos soñamos. Entonces, la realidad es que tú puedes o no recordar tus sueños haciendo ejercicios, porque sí es importante como ejercitar a la mente para que puedas despertarte y recordar el sueño, pero eso es a través de ejercicios, porque como no estamos acostumbrados, como vivimos en el día a día y de que párate, ya sonó la alarma y agarro el celular, veo mis pendientes, mis mensajes, entonces en todo ese movimiento y en todo ese caos que haces al despertarte, obviamente tu inconsciente lo borra, pero en realidad ahí están los sueños y a veces no tenemos un solo sueño en la noche, a veces tenemos como 6, 7 sueños durante toda la noche y obviamente no nos vamos a acordar de todos, nos acordamos del último, ¿no? Casi, casi al despertar, pero pues no siempre. De hecho, uno de los ejercicios era de cuando tomé el curso, si te levantas en la madrugada vas y anotas el sueño, nada de que, ay, sí, lo recuerdo perfecto, al día siguiente lo anoto, no, porque se olvida, literal. Ujú. Entonces, creo que tienes que empezar a entrenar a tu mente a intentar recordar tus sueños. Entonces, lo ideal es que tengas una libretita ahí al lado. Yo lo que hago es que cuando no tengo una libreta y quiero anotar mi sueño, pues el celular, que es el que siempre tenemos ahí a la mano, que también está mal hecho, pero porque también el celular irradia cierta energía, ¿no? Entonces, pues entre más alejado podamos de estar de electrónicos, muchísimo mejor el descanso. Pero bueno, cuando está ahí el celular, agarro el celular, me voy a notas y escribo el sueño, lo que me acuerdo más o menos, ¿no? Sí, Ujú. aún así, por ejemplo, a mí me ha pasado que me despierto y anoto, pero, o sea, no todo de lo que me acuerdo como lo más impactante, pero luego ya, pon tú que era en la madrugada, me vuelvo a dormir y luego veo las notas y ya no me acuerdo, o sea, digo, ¿pero qué era esto? O sea, sí me acuerdo que soñé con él, pero ¿qué estaba haciendo yo? Sí me acuerdo que soñé esta tonada, incluso hace no mucho soñé hasta una tonada en específico y escenas muy, muy puntuales y lo anoté sin yo saber el nombre de la canción ni nada, como que el tonito, ¿no? Y según yo dije, no, pues lo anoto así, como cuando buscas en YouTube una canción que no sabes cómo se llama y la guachas, La así lo tarareas. anoté, ajá, pero no, obviamente no me acordé, ¿no? Y entonces, por ejemplo, sí había escuchado eso, ¿no? De tener ahí como algo para anotar, pero ¿hay alguna forma también de estimular
el que digas, bueno, a lo mejor no puedes controlar si te vas a acordar o no del sueño, o si lo vas a hacer de una forma en la que, sí, perfecto, hice este ejercicio, me acordé, lo anoto y ya, yo sé que tal vez vaya algo así, pero hay alguna forma como de poder tenderle un camino a este tipo pues no sé, de experiencias, de soñar y decir, bueno, pues la probabilidad de que te acuerdes es mayor. Sí, te digo que tienes que entrenar a tu mente y para entrenarla también tenemos que hacer mucha higiene del sueño, le llamaba mi profesor. ¿Qué es la higiene del sueño? La higiene del sueño es que tú 1 hora antes de irte a dormir te quites electrónicos, te quites televisión, te quites celular, te quites todas estas distracciones, porque también esto hace que nosotros alimentemos a nuestra mente inconsciente de qué es lo que queremos soñar, casi, casi, ¿no? Si veo una película de terror literal es cuando dicen, es que tuve pesadillas, pues sí, porque antes de irte a dormir le metiste a tu inconsciente pura sangre, violencia, bla, bla, bla. Entonces, realmente estamos programando a nuestro inconsciente a ver todas esas cosas, pero a nivel inconsciente, ¿no? Entonces, yo siempre les digo que para entrenar a la mente y que tú puedas estar recordando tus sueños hay que tener una buena higiene. 1 hora antes, quítate electrónicos, lee un libro, haz una actividad, colorea, no sé, otra actividad que te relaje y que puedas irte a la cama descansado. Una vez que ya hiciste eso, también tienes que hacer lo mismo al levantarte. Cuando te levantes, nada de electrónicos, nada de revisar el celular, pendientes, no, no, no. Suena tu alarma, la apagas, si puedes quedarte unos minutos ahí en tu cama teniendo una libreta al lado donde puedas anotar tus sueños, o sea, intentar hacer como ese hábito si realmente quieres como aprender a entrenar tu mente para recordar tus sueños, tienes que tener una libreta de sueños y literal irlos anotando, ¿no? Entonces, que tu mente al despertar sea consciente que tú vas a anotar tu sueño en ese momento, ¿no? Y vas entrenando a tu mente a intentar recordar. Entonces, tú solito vas como programando que recuerdes lo más posible, porque es lo que tu mente tiene. Tengo que anotar al día siguiente mi sueño, mi sueño, mi sueño. Entonces, tu inconsciente va a irlo trabajando y a lo mejor te va a ir dando más pauta a poder recordar. A veces les digo, métete a bañar si no lo recuerdas muy bien. Y en el baño, si recuerdas algo, pues literal, cuando salgas lo anotas, ¿no? Sin inventar, y a veces también nos pasa, porque me ha pasado también con consultantes, que no se acuerdan inmediato, en el despiertan y por más que intentaron acordarse no se acuerdan, pero de repente durante el día pasa algo en su vida y ¡fum! Se les viene el flashazo de que soñaron algo parecido o de que soñaron X cosa y se les viene todo el sueño, o sea, literal. Dicen, ay, sí, ya me acordé que soñé esto y esto y esto, y lo recuerdan perfecto, ¿no? Como un flashazo. Entonces también como es importante, como te digo, tener ahí algo a la mano donde estar anotando, pero la higiene del sueño es muy importante, eso te va a ayudar mucho a entrenar a la mente, a recordar y a que tus sueños sean limpios, porque pues el quitarnos electrónicos, el quitarnos todo eso, va a hacer que tu inconsciente te dé la información de manera más precisa y no tan sesgada con todo lo que le metiste durante el día, porque también ese fue uno de los ejercicios que nos pusieron en ese curso, que durante el día viéramos qué nos pasaba, qué nos llevábamos a la cama durante el día y viéramos al día siguiente que habíamos soñado, o sea, que a lo mejor soñamos algo del día anterior. Entonces, es como estar haciendo consciente, pues sí, lo que vives en tu día a día, qué, qué es lo que llevas a tu inconsciente de ese día que viviste. Si viviste un día de que me hizo enojar el jefe, de que me enojé todo el día, ese día que soñé, ¿no? Entonces es como un ejercicio muy padre el poder estar viendo qué viviste en ese día, qué soñaste y al día siguiente anotar tu sueño para ver que esas emociones que te causaron a nivel inconsciente. Entonces empiezas a programar a tu mente en esos ejercicios. Oye, en algún momento como que creo que leí o alguien me dijo, no sé bien, pero como que incluso ahorita que hablas de las emociones, que cuando estás, por ejemplo, estresado,
es cuando sueles tener tal vez más pesadillas o cosas así, ¿no? No sé si esté necesariamente ligado, pero como que según yo recuerdo algo así, una teoría más o menos. Pues sí, o sea, literal puedes autoanalizarte, por eso los psicólogos era como muy interesante para ellos ver qué soñaba la gente o empezar a ver este mundo de la interpretación de los sueños, porque al final es todas las emociones que tenemos durante el día, pues nos generan algo a nivel inconsciente y pueden recordarnos incluso traumas o episodios o situaciones, y es que te estás llevando a la cama, ¿no? Que te genera o no un descanso también, ¿no? Y que muchas veces decimos, ay, dormí pero no descansé, ¿no? El día siguiente, porque todo ese inconsciente está trabajando, o sea, cuando dormimos nosotros pensamos que no estamos haciendo nada, es cuando más el cuerpo trabaja a nivel, pues sí, de nuestros órganos, de todo, es cuando más se pone a trabajar. Generamos muchas hormonas también al dormir, o sea, hay muchos estudios de cuando las personas duermen, todo lo que se genera en nuestro cuerpo. Entonces, si le metemos esa parte científica, qué increíble lo que hacemos cuando dormimos, nuestro cuerpo sigue trabajando. Y ahora si le metemos la parte energética o espiritual de conectarnos con nuestra alma, de conectarnos con nuestro inconsciente, con los mensajes que podemos recibir incluso de nuestros guías, o sea, entonces ya empieza como todo un combo entre la parte científica y la parte espiritual que realmente en sueños hace todo un boom, ¿no? Se va complementando y te van dando como una visión más clara de, pues de ti, ¿no? De tu personalidad, de hacia dónde quieres ir, de autoconocimiento. Me parece bastante interesante y como lo mencionabas hace un momento, que creo que a cada persona como que le llega el momento de interesarse, ¿no? Es como que, ah, mira, como que hay algo que sueñan que les marca o hay algo que sucede que les marca y empiezan a tener un interés en la interpretación de sueños. Y hablando de esto, sé que el entorno tiene mucho que ver, como lo mencionábamos hace un ratito. ¿Hay alguna forma de clasificar los sueños? Sí, te digo, la mayor parte de nuestros sueños son sueños del deseo, casi el 80%, ¿no? De nuestro día a día, de los logros, metas que queremos alcanzar, pues ahí está nuestro inconsciente trabajándolo arduamente, ¿no? Y cuando tenemos este tipo de sueños del deseo, es como hacernos la pregunta de qué es lo que estoy reprimiendo en mi vida o qué es lo que estoy trabajando para poder entender estos sueños que estoy teniendo, ¿no? Ese es el 80% de nuestros sueños, que a lo mejor siempre son casi del deseo. Pero si ya nos vamos a sueños que, por ejemplo, me han tocado personas que me dicen, oye, Vanessa, es que constantemente sueño esto. O fíjate, y me ha pasado bien interesante, que parece película, ¿no? Terminé este sueño en tal casi episodio, y al día siguiente me fui a dormir y tal parece que le puse play ahí y volví a soñar de ahí para el real otra escena, pero justo donde me quedé antier que soñé esto, justo lo empecé ahí y de ahí pasó esto otro, entonces son como sueños consecutivos o que se les repite, ¿no? Misma escena siempre, siempre es la misma escena. No sé, se me ocurre, estoy yendo a una escuela, y hablo con un profesor. Voy a la escuela y hablo con un profesor. O sea, estoy teniendo ese sueño repetitivo. ¿Qué onda, no? ¿Qué está pasando ahí? Ese tipo de sueños que se llaman consecutivos o repetitivos es porque está pasando algo en nuestro día a día, en nuestro mundo 3D, que no hemos querido ver y que se nos está repitiendo a nivel inconsciente como para decirnos, oye, hay algo en tu día a día que no estás viendo, que ahí está tan claro como el agua y tú nomás cierras los ojos y no quieres ver, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasaban los sueños repetitivos. Yo de repente cuando sueño algo muy específico y lo vuelvo a soñar y lo vuelvo a soñar, no sé, por ejemplo, que voy y tiro la basura, que voy y tiro la basura. Digo, ¿qué está pasando en mi día a día que tengo que ir a tirar la basura en sueños? Pues literal, entonces, ¿qué es la basura? Algo que ya no me sirve, que ya no necesito, que tengo que desechar, que en mi día a día
ya no me está ayudando, ya no me sirve y tengo que desechar, llámese vicios, llámese malos hábitos, o sea, ahí está como la clave de ir a tirar la basura en mi inconsciente y que se me repite que voy a tirar la basura y que voy a tirar la basura, pero que no lo he hecho, ¿no? Y que sigo con mis vicios y que sigo con mis malos hábitos y que el sueño me lo está repitiendo como diciéndome, cambia esto y cambia tu vida, pero no lo haces, ¿no? Entonces, cuando tienes ese tipo de sueños consecutivos o repetitivos, hazte la pregunta de qué es lo que no quiero ver en mi vida que se me está repitiendo en sueños, ¿no? Y viene también la parte interesante de los sueños colectivos. Los sueños colectivos, en esta parte, la verdad es que cuando pasan situaciones como muy fuertes a nivel colectivo, llámese una guerra, llámese ahora que pasó lo del COVID, yo creo que varias personas tuvieron sueños como premonitorios acerca de esto, pero pues obviamente no nos ponemos a analizar el colectivo de los sueños, pero muchas personas soñaron con que venía el COVID. Yo cuando estuve interpretando a algunos consultantes, le decía, literal le preguntaba a la consultante, ¿este sueño lo tuviste antes o después del COVID? Y me dijo, no, antes, unos meses antes de que empezara todo el tema COVID. Le digo, claro, este sueño te avisaba que se venía algo grande, o sea, a nivel mundial, y que literal, ¿no? Era todo esto. Entonces, realmente a nivel colectivo, pues la pregunta sería, ¿qué debemos hacer con esta información, no? Pero pues ahí es un análisis colectivo que pues no tenemos como muy en forma, ¿no? No hay una empresa dedicada, que estaría muy interesante. La institución del sueño colectivo. Ándale, sí, o sea, estaría muy interesante porque mucha gente pues tiene este tipo de sueños premonitorios que podrían analizar todo este tipo de situaciones que pasan en nuestro mundo, ¿no? Y luego viene, junto con ello de los colectivos, pues viene esta parte de los sueños premonitorios. ¿Y qué son los sueños premonitorios? Literal, son sueños, cuando nosotros soñamos, no hay tiempo lineal. Literal, te puedes ir al pasado, presente, futuro, no hay tiempo lineal. Tu estado de inconsciencia realmente puede atravesar toda esa línea del tiempo. Entonces, los sueños premonitorios es algo que va a suceder a futuro, pero que pues viene la información y llega a ti desde antes, ¿no? ¿Y para qué se presentan este tipo de sueños? Te preguntarás como que, ¿para qué necesito saber esa información antes? Normalmente a este tipo de personas que le llegan sueños premonitorios, les llegan para que suelten el control, como que en su día a día a lo mejor son personas que quieren controlar todo, que tienen todo este exceso de pensamientos y vienen los sueños a decirles, suelta el control, es algo que ya sabes que va a pasar, pero que no puedes controlar, va a pasar, ¿no? Porque muchas veces también me ha tocado consultantes que me dicen, es que, por ejemplo, pues me llegan de repente sueños de que sé de gente que ya va a morir, ¿no? O sea, y estos son temas como muy delicados. ¿Cómo le aviso que va a morir o cómo le digo? Pues no tienes que decirle, o sea, no tienes por qué preocuparle. Al final es algo que va a suceder, que no puedes controlar, que no puedes cambiar, que no está en ti. Simplemente a lo mejor acompañarle en esos días, si es tu amigo, si es un familiar, intentar como ser lo mejor en esos días para esa persona, ¿no? Pero estos sueños son muy interesantes. A mí solamente tuve, en estos ejercicios que hice en ese curso, tuve un sueño premonitorio y afortunadamente fue un sueño como muy light en el sentido de que no iba a pasar nada malo, al contrario, me sucedían cosas buenas a mí. Todo el contexto del sueño, la verdad es que no era como literal. O sea, yo cuando soñé el sueño premonitorio, porque dirías, ay, pues, o sea, ¿qué pasa en esos sueños, no? Literal ves la escena, cómo va a suceder, y a veces no pasa así. A veces la escena es diferente, pero tú sabes que va a pasar algo por ahí. O sea, por ejemplo, en mi caso,
Era una escena de una fiesta donde todo el mundo estaba vomitando y alguien me decía, ¿sabes qué? Yo te saco de aquí. Era una mujer que me decía, vente, yo te saco de aquí. Y entonces esa mujer me ayudaba a salir. Y literal al día siguiente yo tuve una junta pues sí, con mis jefes, mis gerentes, mis regionales, todos, mis compañeros. Y de repente estaban así los jefes bien enojados y gritando y todo eso. Y no sé por qué me vino a la mente mi sueño. O sea, literal en ese momento dije, claro, esta es la gente como vomitando, así literal. Pero en la junta todo el mundo estaba enojado, ¿no? Así. Y yo recordé en mi sueño, dije, pero alguien me va a salvar. O sea, una mujer me va a salvar a mí, me va a sacar de este enredo, de todos estos caos, problemas que se ven aquí, ¿no? Y de repente recuerdo que mi jefa me mandó un mensaje, ¿no? O sea, como diciéndome, ya vete a ver a tal médico, o un pretexto, ¿no? Total que mi jefa me sacó de ahí y dije, wow. Entonces cuando me salí de ahí, yo estaba analizando mi sueño y dije, wow, en mi sueño una mujer me sacaba de esa fiesta donde todo el mundo vomitaba. Y dije, literal, mi jefa fue la que me sacó de esa junta en donde estaba todo el mundo enojado, ¿no? Y dije, wow, qué intenso, ¿no? Yo iba impresionada caminando a mi carro y dije, ¿cómo salí de ahí? O sea, no podía yo creerlo. Dije, ¿cómo sabía lo que iba a pasar? Pero literal, o sea, a veces el sueño premonitorio puede venir de diferente forma. Sin embargo, pues te digo, tienes que, y fue cuando le dije a mi maestro, qué interesante saber la información antes de que suceda. O sea, realmente te sorprendes y dices, es que ya sé lo que va a pasar, ¿no? Y pasa. Claro, y a veces es en cuestión de segundos, ¿no? A mí me sucedió uno que fue muy, muy literal. Yo soñé que iba con mis amigos, yo iba sentado en el asiento de atrás, un amigo manejando y una amiga de copiloto. Íbamos por una colina enfrente del TEC de Monterrey, allá en el Estado de México, y haz de cuenta que en esa colina, cuando tú vas hacia un sentido, no puedes ver lo que hay después, ¿no? O sea, como que vas viendo el camino porque vas haciendo la curva y ya cuando bajas, pues ya puedes ver. Y justo en la colina yo soñé que venía una camioneta en sentido contrario. Y ya se me olvidó, la verdad se me olvidó. Y justo tiempo después, no sé cuánto tiempo después, iba yo con mi amigo, con mi amiga, yo en el asiento de atrás. Íbamos en esa colina y entonces de la nada grité, cuidado. Y los dos voltean así, ¿qué? Con el carro que viene. ¿Y cuál carro? Y en eso se aparece la camioneta, igual así como la soñé. Y ya pudieron esquivarla y todo, pero me sorprendió porque ha sido la única vez que me ha pasado y no le encontré así como que, wow, ¿cómo pude hacer eso, no? Wow. Sí, la verdad es que yo también cuando me sucedió a mí estaba impresionada, o sea, y le escribí a mi maestro, yo le dije, es impresionante cómo puedes saber cosas antes de que sucedan. O sea, sientes una sensación y sabes lo que va, o sea, porque yo estaba viendo la escena y literal me remontó a mi sueño y dije, sí, va a pasar esto, y entonces cuando todo pasó, yo salí de la junta y yo salí así como con la boca abierta de que dije, wow, todo lo que pensé Acaba de pasó. pasar. Ajá, entonces dije, qué interesante cómo se maneja el inconsciente y cómo podemos tener acceso a tanta información, ¿no? Y ahí es cuando mi profesor decía, es que, como dicen, es que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? ¿Para qué se te presentó? Entonces, normalmente esta gente que tiene sueños premonitorios puede o no puede cambiar las cosas, ¿no? En tu caso fue como por instinto decir, no, sí, va a pasar, cuidado, y se salvaron, a lo mejor hubieran chocado si no reaccionabas en tiempo, ¿no? Y qué padre, qué bueno que te ayudó, te digo, en mi caso también me ayudó, Sí. pero qué feo cuando de repente dices tú, híjole, es porque sé que va a morir alguien, ¿no? Oye, pero, o sea, justo a eso iba. ¿A ustedes dos les pasó? O sea, como, creo yo, como un cierto déjà vu invertido, ¿no? O sea, como que Ajá, primero lo soñaron y ya después pasó y conectaron así como, claro, esto lo exacto. soñé, o sea, pero porque les estaba sucediendo en ese momento la escena, ¿no? Así como muy literal.
Pero ¿cómo sabes que estás teniendo una premonición? O sea, porque, por ejemplo, yo sí he soñado con gente que quizá va a fallecer, pero pues no sé, o con cosas, ¿no? Que pueden pasar que a lo mejor tú puedes decir es una premonición, pero no, tal vez es una cuestión como más simbólica, y no necesariamente una premonición. ¿Cómo sabes que es una premonición? Tiene que ver mucho con la parte emocional, o sea, la emoción que te genera realmente ese sueño. Ahí va a ser como un punto muy clave por ejemplo, las personas que me han contado que saben de algún conocido familiar que va a fallecer por estos sueños, se quedan con esa emoción como intranquila, como esa sensación que no los deja estar en paz. Entonces, de ahí puede surgir, ¿no? Tu emoción, si realmente te sientes tranquila, si nada más fue un arquetipo tuyo o algo que te dejó como en tu mente con eso pensando o situación, pero realmente tu lado emocional, y que es ahí cuando yo también les digo esa parte intuitiva que tú sabes, ¿no? Que sí puede suceder, ¿no? Ujú. Entonces es ahí como las emociones entran en juego, que es justo cuando entramos también a la parte de los sueños con la gente que fallece. Aquí yo les digo, es muy importante la emoción. Si la persona que ya falleció en el sueño te muestra una emoción, es decir, está contenta, está feliz, está preocupada, tiene una emoción en su rostro o te lo externa, ¿no? Realmente es que la persona logró trascender su alma en sueños y visitarte. Y ahí literal no hay interpretación, es el mensaje que te viene a dar. Si viene y te dice, tu abuelita que ya falleció muy contenta, hija, busca en una cajita azul, mira que ahí guardé mis anillos de oro, que no sé qué. Literal, si tú al día siguiente vas a su casa y buscas una cajita azul, vas a encontrar los anillos que te dijo la abuela, ¿no? En sueños. Ujú. Entonces, ahí no hay interpretación, ahí el sueño es literal, porque ellos realmente te están visitando en sueños, pero tienen una emoción, están enojados, tristes, angustiados, tienen una emoción y es importante detectar la emoción. Cuando la persona que falleció entra en tus sueños como un personaje, se muestra así intacto, con las facciones sin emoción ni nada, entonces ahí ya es tu inconsciente poniéndolo de personaje Mm. y de personaje que al final va a interpretar o sí requiere de interpretación ese sueño, ¿no? ¿Por qué pusiste ese personaje que falleció? Eh, ¿Qué temas estabas platicando en ese sueño? Y entonces ahí sí ya se va a poder interpretar el sueño porque lo pusiste como personaje. Ok. Oye, ¿hay alguna forma de... Estamos hablando de estos sueños cuando estás dormido, ¿no? ¿Hay alguna manera de tener este mismo tipo de sueños pero despierto? Porque se habla de, estás soñando despierto, pero es otro tipo de sueño, ¿no? Pero sí hay alguna forma de traer toda esta parte del inconsciente aún estando despierto o solamente sucede cuando que estás dormido. Eh, no, más bien cuando estás dormido, sin embargo, ahí vamos a pasar a la clasificación de lo que son sueños astrales y sueños lúcidos. Cuando son sueños astrales, ha tocado gente que me cuenta que literal ve su cuerpo, cómo está dormido y cómo ellos se separan de su cuerpo energéticamente y pueden verse, ¿no? Entonces aquí entra como ya esta parte como más espiritual, en donde todos somos energía al final. Y entonces, en este cuerpo físico y nuestra aura, que es nuestro cuerpo energético, nuestra alma, este cuerpo energético, el alma puede tener esa como experiencia de desprenderse del cuerpo físico y entonces tener este viaje astral. En los viajes astrales, literal, tú te puedes ir a viajar a China, a donde tú quieras, a la casa del vecino a chismosear. O sea, realmente tú en un viaje astral puedes hacer muchas cosas, ¿no?
El punto es que realmente puedas al momento de regresar tu energía a tu cuerpo, que te acuerdes de lo que hiciste o cómo lo hiciste y por qué lo hiciste, ¿no? Sin embargo, muchos han querido como tener esta experiencia de viajes astrales, porque sí es muy interesante el poder manejar tu cuerpo físico y tu cuerpo energético, ¿no? Al final yo lo intenté muchas veces. En algún momento sí sentí como toda esa vibración energética de querérseme desprender, pues esta parte energética, sí empecé a sentir mucha vibración en el cuerpo, pero una de las cosas que detiene a los sueños astrales es el miedo, ¿no? Porque sí, de repente en este lapso, pues te da miedo decir qué tal que luego no puedo regresar. Sí hay situaciones en las que se ha estudiado mucho esto de los sueños astrales y si no lo manejas también con cuidado, también puedes quedarte en el viaje astral y morirte, literal, ya no puedes regresar después tu alma. Si en el astral le estás haciendo otra situación o, o alguien roba tu energía o situaciones ya más locas e interesantes que luego platicaremos, pues también puede ser que te quedes en ese viaje, ¿no? Ahora, una de las situaciones que también hace mucho la gente es los sueños lúcidos, que es también programar a nuestra mente para poder soñar lo que nosotros queramos. Me decía un amigo que me estaba platicando también de estos temas, que él, por ejemplo, entrenaba en sueños, ¿no? Él practicaba taekwondo o algo así y de repente dices que en mi día a día ya no me da tiempo de entrenar, entonces entreno en sueños. Y yo, ¿cómo que entrenas en sueños? Y me decía, sí, literal, yo me programo para entrenar ciertas figuras, posiciones, golpes, bla, 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 y entonces le digo a mi mente que en sueños vamos a entrenar las situaciones, llego a mi entrenamiento y lo hago fácil. Entonces yo decía, qué loco, o sea, eso se puede. Y me decía, sí, todo se puede en esta vida. Entonces, realmente los sueños lúcidos es entrenar a tu mente a querer soñar lo que tú quieras. De hecho, hay no recuerdo muy bien cómo se llama esa película que de hecho el profe nos dejó ahora en ese curso, en donde hay una película que habla de eso, del sueño dentro del sueño y que programaban a su mente para estar soñando y en sueños hacían cosas. Entonces, literal, sí, este mundo de los sueños, les digo, da para hablar muchísimas cosas, porque si nos metemos en cada clasificación, uy, hay un mundo de posibilidades, por ejemplo, en este tema de los sueños astrales o de los sueños lúcidos, de cómo puedes entrenar a tu mente para que sueñe algo que quiera soñar. Y que también es muy importante porque, por ejemplo, en sueños nuestra mente está como más susceptible a que energéticamente pues bajamos la guardia, ¿no? A que en el mundo de vigilia. Entonces, pues muchas veces también en sueños sucede, ¿no? De que nos conectemos luego con otras personas. Entonces, también esta parte es como muy importante porque al final, por ejemplo, tú, si estás casado y duermes con tu pareja, pues al final están conectados energéticamente con la pareja porque se van a dormir a la misma hora, tienen a lo mejor las mismas experiencias de vida, fueron a la misma fiesta, ¿no? O sea, tienen a los mismos hijos, entonces van viviendo cosas muy similares que al final su subconsciente los va empatando. El otro día mis papás literal me estaban diciendo, a ver, interprétanos este sueño porque soñamos lo mismo, tu mamá estaba en el trabajo haciendo esto, yo estaba en mi trabajo haciendo esto y literal, o sea, la escena, el escenario de los dos era lo mismo, era un trabajo y estaban haciendo lo mismo, obviamente cada quien con sus personajes, con sus jefes y todo eso, pero era casi lo mismo y le digo, qué interesante porque al final ustedes lograron conectarse en sueños, ¿no? Lograron estar como viviendo una misma situación y para qué la estaban viviendo, qué querían resolver en conjunto como pareja, ¿no? Entonces, en este tipo de situaciones, pues también al final sí podemos conectarnos con otros a nivel energético, a nivel inconsciente. No Sí, por es nada increíble cómo puedes conectar con la gente. A mí me ha pasado con Bian que hemos llegado a soñar la misma situación. Hace no mucho, hace como un mes, igual soñamos como que con una persona en particular, una amiga de nosotros, que estaba de visita en la casa y Bian soñó la misma noche que estaba aquí con su hijo, con su esposo, y yo soñé lo mismo. Entonces, como que sí,
Y me ha pasado también del lado de la familia de Bianca que su mamá una vez soñó que estaba su abuelita en una fiesta y en esa misma fiesta estaba Bian y en esa misma fiesta estaba su tía y las tres soñaron lo mismo que estaban en esa fiesta y cuando se empezaron a comunicar al día siguiente, oye, soñé que íbamos a los 15 años de tal. Yo soñé lo mismo y soñé a tu abuelita que ya había fallecido y yo también soñé lo mismo y traía este vestido y me decía esto. Entonces como que era impresionante cómo tres personas en diferentes lugares habían tenido una conexión de haber soñado lo mismo. Sí, eso es posible. De hecho, en el curso, pues hicimos ejercicios muy parecidos, en donde, pues, no conocíamos a la compañera y teníamos que conectarnos en sueños, ¿no? Y hacíamos como cierto ritualito antes de irnos a dormir para pedir esa conexión. Entonces, sí se puede. Al final, sí existe esta parte energética en donde podemos conectarnos con otro. No por nada tenemos los sueños colectivos, ¿no? Y al final estamos conectados todos de manera colectiva y tenemos ciertos arquetipos que soñamos, porque también esa es otra cosa, ¿no? Que todo mundo dice, pues literal que hagan un libro para interpretar nuestros sueños y como dicen, ¿no? Soñar que se me cayó un diente es esto. Sí. Pues en general puede ser que sí, ¿no? Porque tenemos ese arquetipo colectivo de tal situación, pero no siempre, ¿no? Porque cada individuo es diferente y cada vivencia que está viviendo cada quien es completamente diferente aquí y en China, ¿no? Entonces, puede ser que a ti se te cayó un diente, pero tu contexto de la situación en la que estabas, tú estabas en un salón, en una fiesta y la otra persona estaba, no sé, en el dentista o así. Entonces, pues cada situación va a manejarse diferente y por eso yo les digo, la interpretación de sueños va a ser meramente individual. No podemos ir al librito y decir, porque soñé esto. Puede darte un indicio, pero si quieres saber cómo literal hacia ti, hacia tu energía, va a ser algo muy específico con todos los detalles, con todo tu escenario y situaciones, ¿no? Oye, y ahí te va una pregunta más fumada, no sé qué tan burra sea, pero ahorita hablas de estos sueños, estas conexiones de sueños, pero quiere decir que cada quien sueña como lo mismo, pero cada quien en su cada cual, ¿no? Hay forma de que, o sea, sí real, como que sueñes misma escena, mismo todo, pero estar como juntos en el sueño, o sea, ¿es posible, será? Sí, sí es posible. De hecho, o sea, al final, por ejemplo, en una de mis situaciones, y te lo voy a poner muy claro el ejemplo, es que en alguna ocasión yo, cuando me separé de mi expareja, la verdad es que duré muchísimos años con ella y viví algunos con ella. Entonces, en esta situación de vivir juntos, pues generamos esta conexión que les platicaba a lo mejor de las parejas, de estar conectados energéticamente y todo esto. Entonces, cuando yo me separé de él, en algún punto yo le dije, ¿sabes qué? Tú tu vida, te voy a bloquear, esto, lo otro. Y yo no supe más de su vida, ¿no? Hubo un sueño que yo me acuerdo mucho que tuve. Y literal, yo me acuerdo mucho de ese sueño, que platicábamos, que había y todo eso. Y en alguna de las veces que lo desbloqueé para platicar, para ya dejar como todo el ciclo cerrado y decirte, ok, ya, se cierra este ciclo, hay que perdonarnos, hay que cada quien su vida y felices como siempre. En esta retroalimentación, yo me acuerdo que él me contó algo que le pasó en su vida, o sea, literal así me dice, hasta te escribí, pero pues me tenías bloqueado y me reenvió el mensaje. Literal, cuando me reenvió el mensaje era todo mi sueño, todo mi sueño, así literal, ¿no? Entonces, al final yo entendí que, pues sí, esa conexión energética es muy posible. Entonces, sí puedes estar tú con una persona energéticamente en un sueño, en el mismo lugar, haciendo las mismas cosas y soñando exactamente lo mismo. Energéticamente se puede, es posible. Entonces, no está fumado. La verdad es que es que Se puede. por eso me interesé en este mundo de los sueños, porque al final a mí me dio muchas respuestas y yo pude entender que era muy interesante cómo la energía
puede funcionar tanto en nuestro inconsciente como en nuestro consciente, ¿no? Entonces es cuando te digo, empiezas a explorar más de ti, de qué puedes hacer, de qué puedes lograr, de cómo en sueños el tiempo no es lineal, ¿no? Literal, yo hubo una ocasión que tuve sueños y literal así me despertaba y digo, esto fueron sueños de vidas pasadas, porque literal yo soñé con Egipto y yo soñé situaciones así bien extrañas que yo decía, ¿y yo por qué voy a estar soñando con Egipto? ¿Eso qué tiene que ver, no? Pero literal empiezas a analizarlo y dices tú, bueno, a lo mejor alguna vida pasada que vino a dejarme una información que algo tenía que ver con esto y esto y esto y tengo que analizar, ¿no? Entonces, no está fumado. Literal, en sueños te puedes ir a vidas pasadas, te puedes ir a futuro, a estos sueños premonitorios, puedes conectar con gente en sueños, pueden estar viviendo la misma experiencia en sueños y todo es posible en sueños, la verdad. Hace poco escuchaba una entrevista, no me acuerdo qué actor, comentaba que él decía que en su vida pasada había sido un conde en Rumania, pero muy específico, de un pueblo, decía el nombre del pueblo de Rumania y vivía en un castillo y decía que, y le dice el que le entrevistaba, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué? Sí, yo constantemente desde chiquito he soñado eso, que yo vivía en un castillo, que de repente me hablaban en un idioma que yo no sabía qué era, bueno, haciéndolo consciente yo no sabía, pero en mis sueños sí lo hablaba. Y ya después cuando creció y todo, dijo, no, pues yo hice consciente de que estoy casi seguro de que estoy conectando con una vida pasada y yo era un conde que vivía en tal, ¿no? Entonces, eso me hace sentido lo que dices. Y también, por ejemplo, ¿qué pasa? A mí me ha pasado también, en realidad me llama mucho la atención este tema, me gusta mucho como hacerle caso ahí como a los sueños, como bien comentábamos hace rato, como el rush de la vida cotidiana luego no te da como para decir, ay, pues soñé esto, debe ser esto, pues no, ¿no? Como que uno luego va en automático haciendo cosas por la vida y se da muy pocas veces el tiempo de poder valorarlo, interpretarlo, pero hubo una temporada en la que estuve, bueno, fueron nada más 2 veces que soñé con personas muertas, pero haz de cuenta que se aparecían en mi casa una vez, ¿no? Y lo conté y me dijeron, no, pues es que pues deberías preguntarle qué quiere, ¿no? Específicamente era una niña que estaba llorando en mi cocina y que estaba volteada hacia la pared, ¿no? Pero como decías, tenía un sentimiento, ¿no? Y yo, caray, no, pues qué raro, ¿no? Y no me acordé de más, ¿no? Yo me acuerdo que le pregunté, oye, ¿estás bien? Pero a mí no me daba miedo, sino que quería como ayudarla. Total que pasó y todo el mundo me dijo, no, pregúntale qué quiere, que no sé qué. Literal, así como a las 2 noches, soñé lo mismo, pero con un señor. Y que estaba él él no estaba llorando, era un señor como muy humilde y como que estaba como en paz, como tranquilo. Y entonces llegué y le dije, oye, pues ¿cómo te llamas? No, pues me llamo tal, por tu Marcelo. Eh, Oye, ¿y qué quieres? ¿Necesitas algo? ¿Cómo te ayudo? No, es que yo trabajaba en el salón de tus suegros y solo quiero que les digas que estoy bien. Y entonces, pues le conté a Bian y no me acordé, ¿no? Del nombre. Le dije, soñé esto de una persona que se llamaba, no sé, con M, no me acuerdo si Marcelo o Marcelino. Total que le habla a su mamá en ese momento y le dice, oye, fíjate que, oye, tú en el salón llegaste a tener un empleado que se llamaba, empezaba con M. Ah, sí, Marcelo. ¿Qué fue de él? No, pues es que él murió aquí porque, se intoxicó, creo que de una, no sé, se puso muy borracho y algo le pasó y tuvo un accidente y murió. Ah, lo que pasa es que Gabriel lo acaba de soñar y pidió que se contactaran con ustedes para decirles que está bien, ¿no? Y mi suegra es muy católica, entonces pues le dedicó una oración y ella fue una de las personas que me insistía en decir, oye, pues pregunta, ¿no? ¿Cómo se llama para yo dedicarle una oración o algo? O sea, eso es algo que me pasó y me pasó solo esa vez y no le tengo una explicación más que tal vez sí tuve contacto con alguien y ese era el mensaje. Sí, aquí entra un tema muy interesante que cuando tomé el curso, nuestro profesor nos lo explicaba. Nosotros tenemos 3 guías espirituales como guiándonos siempre, 3 guías, que es el guía emotivo, el guía sabio y el guía juez. Dependiendo en qué proporción esté cada guía, nos llegan cierto tipo de sueños, ¿no? Por ejemplo, los guías sabios
tienden mucho a mandar sueños premonitorios, que es cuando te digo, si tú llevas una buena higiene del sueño y te conectas realmente con tu alma, con tu espíritu y todo esto, puedes conectar también con tus guías y con ese don que tú tienes, ¿no? Al final todos tenemos dones, nada más nos hace falta desarrollarlos. Y nuestros guías son los que nos van dando como a entender estos dones que tenemos. Entonces, por ejemplo, en tu caso, los guías juez, que son los guías más apegados al contacto con espíritus, porque literal, pues sí hay en este mismo plano, pues también está la parte energética de los espíritus, ¿no? Entonces, sí pueden contactarnos los espíritus y sí puede, a través de nuestro guía juez y de este don de contacto con espíritus, puede ser a través de, porque también yo he conocido personas que me dicen es que yo literal los veo, ¿no? Y hay personas como tú que me dicen es que yo los sueño, ¿no? O sea, yo sueño gente muerta, gente que ni conozco, pero llega a mí en sueños y me pide y me dice y así. Ese es un don muy especial y muy bonito que yo te diría, no lo bloquees, al contrario, entiéndelo y entiende para qué se te presenta, ¿no? Y si puedes ayudar, al final es gente que necesita ayuda para trascender, ¿no? Que no ha tenido como ese fiel descanso. Y normalmente pues es comprenderle una velita y ya, y decirles que se vayan en paz y que trasciendan a la luz, con eso basta, ¿no? Entonces, realmente es parte como de tu don que está despertando o que lo estabas despertando en ese momento y que tú puedes tener este contacto en sueños a través de, o sea, de sueños con espíritus, ¿no? Incluso que no conozcas, pero que a lo mejor conoce gente a tu alrededor y que tiene un mensaje para ellos. Sí, está impresionante. Y Sí, sí. Y bueno, eso ya sucedió hace mucho tiempo y la verdad es que sí, como que principalmente mis papás cuando les conté se sacaron de onda y así de que, oye, pues no necesitas ir a la iglesia o algo. Y ya como que también fue parte del bloqueo y dije, bueno, sí, ya no le voy a dar tanta importancia. Pero sí tienes razón, yo creo que en algún momento, no sé, como que a las personas se les presenta un don, por llamarle de alguna manera, una habilidad que pudiera desarrollar y poder, no sé, a lo mejor sacar, no sé, más información o provecho de esto, en ¿Sabes el buen qué he sentido. notado con las personas que se les presentan sus dones? Que como es algo desconocido y que no nos enseñan en la escuela, al final genera un miedo, ¿no? Miedo a lo desconocido, pues siempre es como, ¿y esto será bueno, será malo? ¿No? Siempre le metemos como el juicio de la gente me va a tachar de loco, mejor no. Pero realmente es una conexión con tu alma y con tus dones. Todos tenemos dones, nada más que nadie nos ha enseñado a desarrollarlos y a ponerlos en práctica, ¿no? Y te digo, dependiendo, en nuestros guías espirituales siempre están ahí como para ayudarnos, para conectar con nuestro don y poderlo compartir, porque de eso se tratan los dones, de poderlo compartir con otros y de poder generar esta ayuda mutua, ¿no? Al final no debe de haber una separación, al final todos somos unos, todos estamos viviendo la experiencia de ser humanos y si nos podemos ayudar los unos a los otros, pues que mejor. Yo cuando estudié todo esto, la verdad es que mi principal objetivo de estudiar tarot, de estudiar interpretación de sueños, de estudiar clarividencia y de todos los cursos que ya llevo, numerología, etcétera, fue para mí, para conocerme a mí, para sanarme todo mi proceso de dolor que estaba llevando en ese momento. Y la verdad es que me ayudó muchísimo y dije, wow, qué padre y todo cool. Y después, tiempo después, me vino bueno, yo ya estoy bien, ya estoy mejor, ya me volvió la sonrisa genuina, ya no me siento en caos, ¿no? Y ahora qué sigue, ¿no? Y me llegó esta señal de, pues ahora compártelo, ¿no? Ahora no te quedes esa información tú, qué egoísta de tu parte quedarte la información, ahora compártelo y empieza a enseñarle a otros lo que a ti te ayudó, lo que tú aprendiste, lo que en tu momento te llegó la ayuda, pues ahora compártelo para que otros puedan también estar despertando de manera consciente y ayudarse de manera consciente, ¿no? Y vivir todos sus procesos de mejor forma, ¿no? Por ahí uno de los cursos que tomé, que es la transformación a través del perdón, que está basado en un libro que se llama Un curso de milagros,
que ese libro te dice que el milagro es poder ver las cosas desde otra perspectiva. Ese es el milagro, que puedas ver esa situación que te causó mucho dolor desde otra perspectiva donde ya no te cause el mismo dolor, donde ya puedas ser consciente de qué herramientas puedes tener para poderlas trabajar y ver las cosas de diferente forma y te liberes, ¿no? Liberes esas emociones negativas. Entonces, la verdad es que a mí me ha ayudado mucho. Todas las herramientas que he aprendido, todas han sido muy mágicas. Esta interpretación de sueños fue parte de mi terapia, entender mis sueños, entender mi inconsciente. Por eso ahora la agregué, como que mucha gente no entiende el por qué está agregada a las terapias. Son muy pocas personas las que me la piden, pero cuando me la piden y la entienden y la reciben, dicen, wow, sí, ya entendí por qué soñé esto, qué proceso. Han sido sueños premonitorios, han sido sueños del deseo, o sea, cada consultante va siendo distinto, pero a cada uno le doy como la explicación general, ¿no? Para que pueda entender más a su subconsciente y pueda también estarse autoanalizando los sueños. Lo importante es que realmente no le metas un juicio, ¿no? Y nosotros con nosotros mismos somos nuestro peor juez, entonces siempre le estamos metiendo juicio a las cosas de si es bueno, si es malo, y por eso, ¿no? Te decía, a lo mejor tú en algún momento inconscientemente pues decidiste bloquear ese don porque no lo entendías, ¿no? Pero qué tal que mejor te abres a entenderlo un poquito más, el por qué se te presenta, para qué y por qué no trabajarlo, ¿no? Te puede ayudar también a ti en muchas cosas de tu vida, de tu día a día, el desarrollarlo. Claro, está súper interesante, muy interesante. Oye, Interesante. y hablando de desarrollar, ¿qué le recomiendas a la gente que quisiera adentrarse más en este tema de poder justo desarrollar alguna técnica, ya sea como para aprender a interpretarlos o como para aprender a reconocerlos y poder, no sé, absorberlos y ser una mejor persona, tener una mejor versión de ti, aprovecharlos para bien? Sí, la verdad es que te digo, siempre el ejercicio es como de autoconocimiento, entonces siempre intenta ver tus sueños desde un punto neutral, sin ser tanto un juez, ¿no? Los sueños es literal tu alma desnudándose, diciéndote tus deseos más profundos o situaciones clave que te pueden ayudar en tu día a día, ¿no? Entonces, anota tus sueños, ten una buena higiene del sueño. Una hora antes de dormir, quítate electrónicos. Una hora al despertar, intenta no tampoco ver celular luego, pendientes, esto. Intenta ponerte como esos horarios para que tengas ese lapso de tiempo, aunque te tengas que levantar más temprano o así, para que tengas ese lapso de tiempo para ti, para reconocer lo que tu inconsciente te está diciendo. Ten tu libretita, cómprate una libretita y di, esta va a ser mi libreta de los sueños, la voy a tener ahí al lado de la cama, dispuesta a anotar lo que se me venga a la mente en ese momento. Si te despertaste en la madrugada o sueles despertarte a cierta hora, anota, ¿no? Por ejemplo, hay gente muy específica de siempre me despierto a las 3:33, veo el reloj y 3:33, ¿no? Y siempre me pasa lo mismo. Entonces, es irte entendiendo por qué en ese horario, qué energía sientes, qué emoción, o sea, anota todo, todo en tu libreta va a ser como tu bitácora de los sueños, ¿no? Y empieza a intentar autoanalizarlos, ¿no? Léelos en un momento en el que tengas un momento de meditación, de calma. Empieza a leer tu libreta y léete tus propios sueños. ¿Qué te intentan decir? ¿Te hacen sentido? ¿No te hacen sentido? Pero no les metas juicio si no te hacen sentido. O sea, como que diga, ay, estoy leyendo que me fui a trabajar, no sé, a China y entonces no le metas juicio de por qué a China, por qué ese lugar, con qué personas, o sea, no. Nada más léelos, obsérvalos, e intenta como fragmentarlos, ¿no? ¿Qué personajes hay, en qué lugares, qué situaciones, qué está pasando en mi día a día que me lleva como a esos escenarios difíciles, no difíciles?
O sea, intenta como hacer un autoanálisis y si de plano no puedes ser neutral, pues para eso están las terapias, ¿no? Para eso puedes contactar a alguien que es como ya más experto y te puede decir de manera neutral, ¿sabes qué? Si tienes este sueño que te causa esta sensación, ese es el indicado para poder contarlo, ¿no? O también me pueden llegar, no sé, con los sueños consecutivos. Oye, pues no es un sueño, son tres, pero porque son consecutivos, o sea, se corta la escena y al día siguiente soñé, pues bien, perfecto. Ese es un sueño importante de interpretar y aunque sean tres sueños diferentes, al final es uno solo, ¿no? Pero te llegó en días diferentes y en episodios diferentes. Entonces, al final tú vas a ir como haciendo este autoanálisis, pero sí es importante que hagas conciencia. Si quieres entender este mundo del inconsciente, de cómo te estás manejando, de qué situaciones tienes a lo mejor reprimidas y todo eso, va a ser una autoevaluación, intentar comprender tus sueños, pero tus sueños deben de ser lo más limpios y para que sean lo más limpios y sinceros contigo mismo, es tener una buena higiene y empezar como a desarrollar este hábito y práctica de tener una buena práctica de antes de irnos a dormir, estemos tranquilos, estemos en calma y al despertar también tengamos un espacio para intentar recordarlos. Pues qué buenos tips. La verdad es que me dejas muy pensativa y me dejas con ganas de empezar a hacerlo, pero ya, para ver qué tanto puedo pues empezar, ¿no? A avanzar a partir de todo esto que nos cuentas. Así que pues muchísimas gracias, ha sido padrísimo, se me fue como agua este tiempo. Híjole, me quedo con muchas preguntas, con muchas dudas, me quedo con ganas de más, me quedo muy pensativa, me cayeron muchos veintes también, entonces ha sido increíble, muchas gracias. Así es. Y oye, Vane, dinos, la gente interesada para tomar alguna consulta contigo, ¿en dónde te puede encontrar? Sí, en mis redes sociales, en Instagram estoy como @mar.energético, también ya estoy haciendo mi TikTok, el único que me falta es Facebook, ya también prometo hacer la página, pero en TikTok también he estado pasando muchos tips de meditaciones, ahí voy a estar como haciendo videitos cortos hablando de todos estos temas que me encantan y que pues por ahí podemos como platicar más en resumen, ¿no? De 3 minutos les puedo dar como estos tips para tener la higiene del sueño o cosas así. Entonces síganme en TikTok, también estoy como @mar.energético y en Instagram y ahí pueden agendarme, ¿no? Ya sea para esta terapia de interpretación de sueños, la verdad es que no hay como que alguien desde una mente neutral te diga, está pasando esto, puedes revisar por aquí, por acá, y entonces tú tengas esa paz de decir, ok, entonces me pongo las pilas con esto y esto y esto, ¿no? Entonces, pues hagan esos ejercicios, la verdad, sí tengan esa bitácora, yo la dejé un tiempo, sí la dejé un tiempo, pero ya quiero retomarla también, porque sí ha sido muy interesante, ¿no? Releer mis sueños y decir, wow, ¿qué estaba pasando en ese momento de mi vida que soñé esto? Últimamente también he tenido sueños muy interesantes, que te digo, al final uno como que le va metiendo un poquito de juicio, pero por eso es importante ser neutral, no juzgarte, es tu inconsciente hablándote sin juicios y dándote las cosas tal cual, ¿no? Ujú. Está buenísimo. Y bueno, tus redes sociales van a estar apareciendo en la pantalla. Y bueno, ya saben, amigos, agarren su mejor pluma, su libreta, lleven su bitácora de sueños, tengan en cuenta todos los consejos que vimos, porque no está de más, ¿no? Y recuerden que normalmente cuando a uno le interesa algún tema o tiene la cosquillita, pues tal vez este es el inicio de algo que pudieran ustedes empezar a poner en práctica o a investigar. Sí, súper. Y también me gustaría decir que creo que es un buen momento, siempre lo ha sido, pero ser un poquito más conscientes, ¿no? O sea, como que creo que la humanidad está en un punto donde creo que todos merecemos y necesitamos abrir conciencia y adentrarnos un poquito en estas cosas que nos pasan y que muchas veces pues pasamos de largo, ¿no?
y damos por sentado y realmente pues hay mucho detrás de todo ello y no solo hablando de esto, sino de muchas otras cosas, ¿no? Espiritualidad, psicología y muchas cosas en las que podemos pues empezarnos a abrir y es un buen momento para hacerlo. Así que es la invitación de hoy. Sea el día que lo escuches, pues anímate a empezar. Así es, pues muchísimas gracias, Vane, otra vez por tu tiempo, por este espacio. Muchas gracias, prima. Muchas gracias a nuestra audiencia. Espero les haya gustado el episodio. ¿Algo que quieran decir? ¿Algún comentario final? No, pues muchas gracias por invitarme. La verdad es que estos temas, te digo, nos dan para más. Ojalá y a la gente le guste. Y como dice Dani, la verdad es que hacer conciencia pues, de autoconocimiento, de si sanas tú, si empiezas a mejorar por ti mismo, pues obviamente vas a irradiar a otro, al de al lado para que haga lo mismo, ¿no? Entonces, es esta expansión, primero personal, para que entonces sí todos empecemos a tener un mundo más consciente, más sano, mental, física y energéticamente, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Bye.